Buenos días, queridos hermanos. Estamos felices de que hoy sea sábado. Sabéis que cada sábado es un regalo de nuestro Señor. Cada sábado nos envía el descanso y nos pide a nosotros que disfrutemos de ello. Así que aquí estamos, adorándole, queriéndole, confiando en Él y haciendo uso de ese hermoso regalo que Él nos envía. Esta mañana quiero deciros que éramos poquitos cuando empezábamos la clase de escuela sabática, que es a las 11. ¿Os acordáis que antiguamente lo hacíamos a las 9:30? Creo que fue en la época cuaternaria, porque parece que ha pasado 1 año y medio, pero no, parece que fue hace muchos años. Bien, pues yo os animaría. Cuando era a las 9:30, bueno, parece que había alguna justificación, ¿verdad? Después lo aplazamos a las 10, ¿no era así? También empezábamos tarde. Y ahora que empezamos a las 11, era un poquito triste ver que aquí éramos como 7 u 8 personas. Por favor, no solamente nosotros como miembros de Iglesia, también a los que están en sus casas. Sed puntuales con la escuela sabática cuando os animáis a ir a la escuela sabática por Zoom o por cualquier otro medio. Sed puntuales, es importante. A los miembros que venimos aquí por las mañanas, por favor, seamos puntuales. Tengamos cargos, seamos diáconos o no seamos diáconos. Es que venimos a disfrutar del regalo que Dios nos hace. Y no tenemos por qué llegar tarde a esa fiesta, ¿verdad? ¿A qué hora hemos quedado por la mañana con el Señor? A las 11 aquí. Pues oye, vamos a ser puntuales. Parece que no es nuestra fiesta, pero es la fiesta que Dios nos concede. Bueno, vamos con el culto de esta mañana, que el título es Misión Rescate. Y os voy a preguntar, ¿cómo puede un motero americano perteneciente a una banda que siempre vivían al margen de la ley, que traficaba con drogas y que había sido llevado a juicio varias veces, cómo puede un motero americano convertirse en un reverendo, dicen ellos, en un equivalente a un pastor, que luchó en África contra unos criminales, los más peligrosos, para salvar a niños? ¿Cómo puede ser? Pues os sitúo. El hombre el motero se llamaba Sam Childers. Sam Childers era un hombre apasionado por todo lo que hacía. Y en una de sus apuestas, él se apostó con sus compañeros que era capaz de llegar hasta un pueblo determinado en África. Estaba en Norteamérica. Y así fue. Resulta que él llegó a ese pueblo después de varios tiempos, llegó a ese pueblo determinado en África, que estaba allí entre Sudán, Uganda, entre varios, en la frontera de varias naciones. En esa misma frontera, un tal Joseph Kony era el líder de una banda peligrosísima que atacaba, secuestraba y hacía escarnios entre todas las ciudades de alrededor, ya fuese de Uganda, ya fuese de Sudán o de cualquier otra nación que andaba por allí. Este hombre era un paramilitar, era como un guerrillero libre con su gente que le acompañaba. Pero esto lo hacía, dice él, porque Dios se lo estaba pidiendo. Así que era uno de los personajes más sanguinarios que existe todavía y que ha existido en África durante años. Lleva más de 10.000 muertos. Y, como os digo, está en las fronteras de estos países, Uganda, Sudán, el Congo. Este hombre es especialista
en secuestrar niños, que ya lleva más de 50.000 niños secuestrados, y los obliga a ser guerrilleros de su ejército. Y a las niñas, que lleva ya también miles de niñas secuestradas, las convierte en esclavas sexuales. Nadie durante muchos años se ha atrevido nunca a enfrentarse a Kony, el líder guerrillero, y con su ejército. En 1998, el motero americano Sam Childers, con esta apuesta que hizo a sus compañeros, llegó a esa zona. Y cuando llegó a esa aldea, a una de las aldeas que él iba a ir, se encontró que casi no había niños. Y entonces le extrañó tanto que pidió explicaciones. ¿Cómo es que no hay niños en esta zona? Y los adultos de esa aldea le dijeron que en ninguna otra, que en todas las demás aldeas que había alrededor pasaba lo mismo, porque un tal Kony se los llevaba. Así que esa noche, al acostarse, Sam, el motero, no pudo dormir de la preocupación que le entró de por qué hay gente tan malvada que se lleva a los niños, los secuestra, los quita de sus padres, les manda al hambre, en fin, y a enfrentarse con la muerte siendo aún niños. Él dice, en una entrevista que tuvo Sam posteriormente, dice que esa noche escuchó un mensaje de Dios que le dijo: quiero que construyas un orfanato para los niños. Hizo caso a esa idea, se volvió a Estados Unidos, vendió todas sus pertenencias, cogió dinero de gente que quería colaborar con él para formar ese orfanato en África, y allá que se fue a ayudar a los niños. Regresó a la nación de Sudán, concretamente a la ciudad de Nimule, que estaba justamente en la frontera, como os he dicho antes. Allí comenzó a construir el orfanato. Pero hacer esta gran misión no iba a ser lo único que este hombre hiciera. Hizo contactos con soldados de Sudán que no estaban de acuerdo cómo se estaban haciendo las cosas en aquel sitio, y los soldados que él reclutó, y con Sam al frente, tomaron una peligrosa decisión. Era ir por las noches a donde estaban esos niños secuestrados y cogerlos y liberarlos y llevarlos al orfanato. Así que rescataron durante 20 años, fijaros, la friolera de 1.200 niños. Poco a poco, haciendo incursiones por las noches, los fue rescatado. Él decía: no me pongo límites cuando rescato a niños, no me importa lo que me pase, esos niños tienen que ser rescatados. ¿No os parece curioso que haya personas que den su vida por una causa religiosa, un llamado de Dios? Aunque sea, él lo dice así, pero curiosamente, y esto me parece escandaloso, es que la otra parte, el tal King, ese guerrillero terrible, también decía que las cosas las hacías en nombre del Señor. El Evangelio es un rescate. ¿Estáis de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo que el Evangelio es un rescate? Muy bien. El Evangelio es un rescate. Quiero que me acompañéis y busquéis conmigo, por favor, Isaías 49, 24 y 25. Isaías 49, 24 y 25. Dice ahí: ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el que es cautivo de un tirano? Pero así
dice Jehová, quizás el cautivo sea rescatado del valiente y el botín sea arrebatado al tirano, quizá. Pero yo, dice Jehová, yo defenderé tu pleito y salvaré, ¿qué dice vuestra versión? A tus hijos. Yo pleitearé por ti para rescatarte y haré que tus hijos se pongan a salvo, dice el Señor. Cuando pecaron Adán y Eva, hubo como Dios sabía todo lo que iba a suceder. Dios es Dios, omnisapiente. Pero los ángeles no lo sabían. Y cuando Adán y Eva pecaron, todos los ángeles se compungieron de corazón. Dice Elena White, todo el cielo se entristeció al saber que el hombre estaba perdido y que el mundo creado por Dios iba a poblarse de mortales condenados a la miseria, a la enfermedad y a la muerte. Los ángeles sabían que la desobediencia a Dios traería problemas enormes a esta pareja y a sus descendientes. Ellos no veían. Toda la raza humana debía morir. En la visión que vio Elena White, ella dice, yo vi al amable Jesús y contemplé una expresión de simpatía y tristeza mezcladas en su semblante. Luego, dice ella, le vi acercarse a la deslumbrante luz que envolvía al Padre. El ángel que me acompañaba me dijo, está en íntimo coloquio con su Padre. La ansiedad de los ángeles era muy patente, era muy palpable, era muy viva, mientras Jesús estaba conversando con su Padre. 3 veces quedó envuelto por el resplandor de la luz que salía, que rodeaba al Padre. A la 3ª vez salió de junto a su Padre, de modo que ya fue posible ver su persona. Su aspecto, el aspecto de Jesús, al salir de su Padre, era tranquilo, exento de perplejidades y de turbación, dice Elena White, y resplandecía de amor y benevolencia inefables. ¡Qué hermoso! Un acuerdo, un coloquio entre el Padre y el Hijo, y cuando el Hijo sale de delante del Padre, una expresión de amor y de benevolencia. Dice el texto, sigue diciendo ella, entonces Jesús le dijo a los ángeles que se había hallado un medio para la salvación de los hombres y mujeres perdidos. Había estado intercediendo junto a su Padre, tanto el Padre como el Hijo en común unión, y Jesús había ofrecido dar su vida en rescate y echar sobre sí la sentencia de muerte que pesaba sobre toda la humanidad. Por su medio podría el hombre encontrar perdón por los méritos de su sangre y su obediencia a la ley de Dios. Jesús obtendría el favor del Padre. Así que por su hecho, por su enorme rescate, los hombres y las mujeres podremos volver otra vez a comer del árbol de la vida. Ante lo que Jesús les dijo, los ángeles se postraron, se arrodillaron delante de él. Y los ángeles mismos ofrecieron sus vidas. Jesús, tú no vayas. ¿Por qué vas a morir tú? Voy yo, les dijeron los ángeles. Pero Jesús les dijo que él con su muerte salvaría a muchos, pero que la vida de los ángeles no era suficiente para pagar la deuda contraída. Estamos viviendo en una espiral de confusión. El pecado, como si estuviésemos en una batidora, está mezclando todas las cosas, lo bueno con lo malo, y lo que está saliendo es una confusión para la raza humana.
el desconcierto es lo que abunda por todas partes. Ya no sabemos si el bien es bien, si el mal es mal, la gente se droga, se emborracha, asesina, miente sin darse cuenta porque ya lo hacen siempre o casi siempre. Hay una confusión terrible en la sociedad en la que estamos viviendo. Y nosotros vamos con nuestra Biblia, nuestros libros, y preguntamos a alguien si quiere conocer el Evangelio. No sé vosotros, pero yo, que he hecho algo de ministerio personal, he recibido en el 99% de los casos un portazo en la cara cuando he ido a las casas a predicar. No sé vosotros, pero yo. Muchísima gente no quiere saber nada del Señor. Están insensibilizados contra el llamamiento del Espíritu Santo. Pero no podemos perder la esperanza. ¿Sabéis por qué? Porque según Jesús, en el tiempo del fin, todos los seres humanos van a conocer el Evangelio. ¿Lo sabéis? Todos los seres humanos en el tiempo del fin van a conocer el Evangelio. Cada persona que habita en este mundo va a tener la oportunidad de saber el Evangelio de forma clara y profunda. Dice Mateo 24:14, y será este Evangelio del reino por testimonio a todas las naciones. Y entonces, amén. Yo quiero que eso sea pronto. Yo quiero que sea ya. Pero antes tenemos que predicar. La expresión testimonio, ¿qué significa? ¿Qué significa tener un testimonio? Pues según el diccionario, dice, dar testimonio es una declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho, por haber sido testigo de él. Así que cuando nosotros hablemos en el tiempo del fin en el cual ya estamos y hablemos a los demás, no podemos quedarnos como aquel que duda, tú no vas a creer en mí porque estás insensible al Espíritu Santo. Cuando hablemos y seamos nosotros los que estemos llenos del Espíritu Santo, esa persona no va a dudar de nuestro testimonio. Va a ser tan fuerte, va a ser tan profundo, va a estar las palabras nuestras tan llenas de vida que las personas no van a dudar en absoluto de lo que estamos diciendo. Lo que nosotros llamamos predicación es más que un programa, es más que un método, es una realidad en Jesús, es una realidad en el Creador nuestro, y en nosotros es una forma de vida, una pasión que termina produciendo en los demás tal ejemplo que les lleva a hacer caso del rescate. ¿Estáis de acuerdo? O sea, la influencia de Jesús en nosotros, más nuestro propio testimonio, lleva al rescate a las personas. Dice Elena White, bueno, ya no sé qué hora es, todavía me queda un poquito, no demasiado, pero me queda un poquito. Hay un día, dice Elena White, hay un día que Dios ha designado para la conclusión de la historia de este mundo. Hay un día en que todo el telón se va a bajar. Y la Biblia lo dice así, y ya no queda mucho tiempo. Hay un día que Dios ha designado para poner fin al teatro de este mundo. Dice, bueno, lo de teatro lo añado yo, ¿no? Pero ha designado para la conclusión de la historia de este mundo. Será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y dice ella, la profecía se está cumpliendo rápidamente.
debiera decirse mucho, mucho más sobre estos temas tremendamente importantes. Está cerca el día cuando el designio de las almas se decidirá para siempre. ¿Está lejos o está cerca? Está cerca el momento en que se acabará la historia de este mundo tal como la conocemos. Cristo, dice ella, no afirma que todo el mundo se va a convertir, sino que se predicará el Evangelio a todo el mundo por testimonio para ellos. ¿Por qué? Porque cada persona tiene derecho a decidir por sí mismo su destino. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Pero para decidir hay que tener la oportunidad de conocer el contenido del Evangelio y el futuro que les espera, sea para vida eterna o sea para muerte eterna. Y eso ellos lo tienen que conocer. Os invito a buscar en Apocalipsis capítulo 18, versículos del 1 al 5. Apocalipsis, los que tengáis Biblia, aunque sea Biblia electrónica, Apocalipsis 18, un texto bastante conocido, versículos del 1 al 5. Dice el texto, Apocalipsis 18, del 1 al 5, después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Sabéis qué significaba Babilonia en la época en que Babilonia era un imperio? Nada más y nada menos que significaba puerta de los dioses en babilónico. Puerta de los dioses, Babilonia. Pero ¿sabéis qué significaba para los judíos, para los hebreos que vivían en esa misma época y antes, lo que significaba la palabra Babilonia? ¿Alguien lo sabe? Confusión. Fijaros, en hebreo la palabra Babilonia es similar a confusión, o equivale a confusión, según dice Génesis 11:9. La ciudad fue desde el principio sinónimo de incredulidad y de rebelión contra el verdadero Dios. ¿Quién dirige esta ciudad Babilonia? ¿Quién la dirige? Vamos a Isaías, que sea la Biblia quien nos hable. Isaías capítulo 14, vamos a ver cómo es el propio Satanás, el rey invisible de Babilonia. Isaías capítulo 14, versículo 4 y del 12 al 14. Isaías 14, 4 del 12 al 14 y también del 12 al 14. Versículo 4. Pronunciarás estas palabras o este proverbio contra el rey de Babilonia. ¿Contra quién era? ¿Con quién va a hablar ahora? ¿Contra quién? Contra el rey de Babilonia. Bien. Y dirás, ¿cómo acabó el opresor? ¿Cómo ha acabado la ciudad codiciosa de oro? Saltamos al versículo 12, que está hablando mismamente del rey de Babilonia. Versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿De quién está hablando? ¿Quién es este lucero de la mañana? Luzbel, que así se llamaba cuando estaba en el cielo. Y ahora se llama Satanás, exactamente.
Dice, derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Quién era este que pretendía ser semejante al Altísimo? Ni más ni menos que el propio Satanás. En tiempos del apóstol Juan, cuando se escribió el Apocalipsis, la Babilonia imperial ya no existía. Ya no existía como un imperio Babilonia, no existía. Era en esa época, aunque no se sabe muy bien exactamente sobre esta historia de Babilonia, pero parece que en aquella época, en la época de los discípulos del apóstol Juan, cuando escribió el Apocalipsis, era un pequeño pueblo, sin mucha importancia, que podía ser como el retiro de algunos reyes de esa zona, reyecitos de esa zona. Pero poco a poco ese pueblo se fue convirtiendo en ruinas, y sí se sabe que no el pueblo, sino toda la zona aquella fue conquistada por los musulmanes en el año 650 después de Cristo. Y lo que quedara de ese pueblecito, de lo que quedara de esa ciudad, que ya no era una ciudad, fue arrasado y con el tiempo quedó enterrado bajo la arena. El gran esplendor de Babilonia quedó en absolutamente nada. Así que Babilonia fue reconocida literalmente como enemiga del pueblo de Dios y enemiga del Dios verdadero, pero también simbólicamente desde la antigüedad se la considera como la enemiga de nosotros, el pueblo de Dios y de la verdad. Dice en el Apocalipsis capítulo 18, versículo 2, dice el ángel, ha caído la gran Babilonia. ¿Por qué utiliza la palabra Babilonia? Porque Babilonia significa confusión. Se ha convertido, atención, en habitación de demonios. ¿Quiénes viven con nosotros? Los demonios. Es que estamos rodeados de demonios por todas partes. No los vemos de la misma forma que tampoco vemos a los ángeles. Pero hacen su labor. ¿Dónde hacen su labor? Hacen la labor en el Congreso de todas las naciones, dirigiéndose a políticos, a gente de influencia, a empresas que solamente quieren dinero y dinero, aunque la gente se hunda de pobre. No les importa. Lo que quieren es la codicia del dinero. ¿Dónde están esos demonios? ¿Puede ser que esté también en nuestra casa? ¿Puede ser que haya una habitación dentro de mi casa donde el demonio yo le deje estar? ¿Puede ser? El demonio es enemigo de Dios y de su verdad. Cuando el ángel dice, Babilonia se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. El versículo 3 dice, todas las naciones ha bebido del vino del furor de su fornicación. ¿Qué es una fornicación? ¿Sabéis algo? ¿Sabéis lo que es? La palabra es como el adulterio, semejante al adulterio, una persona que tiene una responsabilidad con un hombre o una mujer y se va con otro que no es con quien tiene que estar. ¿De acuerdo? Pues fijaros, dice la Biblia, en el versículo 3 de Apocalipsis 18, todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, de la fornicación de Babilonia. Babilonia ha dado de beber a todas las naciones de esa fornicación. Hasta los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercadores de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Esa Babilonia, ¿a qué se está refiriendo como tal? Principalmente, y nosotros los adventistas lo hemos estudiado bastante,
principalmente a los movimientos religiosos que han mezclado verdad con error, que han cogido la Biblia, han quitado lo que no les interesa y han puesto en su lugar lo que creen oportuno. Y esta Babilonia es la que nos está llevando a este mundo de confusión total. Dice el versículo 1, me retrotraigo al versículo 1, dice, vi a otro ángel, Apocalipsis 18:1, vi a otro ángel que descendía del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada de su gloria. Fijaros, quiero sacar de aquí una lección para nosotros en esta mañana. Dios no ha dejado a la humanidad abandonados a su suerte en este tiempo final de la historia. No nos ha dejado solos. Él ha suscitado un movimiento cristiano apoyado, construido en la palabra de Dios, que está construido en su verdad y que está diciéndole a la gente, Cristo viene por segunda vez. El fundamento de nuestra palabra es Jesucristo y el fundamento sólido es la palabra de Dios, pero sin cambios, sin quitar y sin poner. Eso trae alegría a nuestro corazón, eso trae gozo, paz en nuestro interior. El mensaje que proclamamos, la metodología que usamos y los objetivos hacia los cuales nos dirigimos deben estar siempre, y he puesto en mi texto, en mi sermón, he puesto la palabra siempre, debe estar justificado siempre en el respaldo de la palabra inspirada. O sea que el mensaje que proclamamos debe estar aquí siempre justificado con la palabra de Dios. Hay 4 razones para mantener unidos Evangelio y esta firmeza en la palabra de Dios, este conocimiento de Dios. 4 razones. Primero, porque es el relato bíblico, porque evangelismo, o sea, salir a predicar la proclamación del Evangelio y el conocimiento de Dios siempre aparecen juntos en la Biblia. Segundo, si la evangelización no tiene un claro contenido ideológico bíblico, pronto degenera en palabrerías, en palabras sin sentidos y en sentimentalismos. Tercero, Dios ha honrado a los predicadores que siempre han dicho, así dice Jehová. Siempre esas personas han sido honradas. Y en cuarto lugar, la ausencia total o parcial de una clara teología basada en la palabra de Dios puede llevar al surgimiento de muchas herejías. Esa es nuestra misión. Nuestra misión es predicar de tal manera que nosotros como pueblo podamos posesionarnos de grandes ideas, de manera que lo que digamos a los demás, basados en la palabra de Dios, cause en ellos entusiasmo. ¿Y yo por qué no he sabido esto antes? ¿Pero por qué no habéis venido a decírmelo antes? Es tan bueno lo que tenéis, pero eso solamente lo da la profundidad de nuestro conocimiento de la palabra de Dios y la experiencia con el Espíritu Santo. Ambas cosas hemos de practicarla desde ya, si no la hemos empezado a hacer ya años atrás, pero no tardemos más porque Jesús está a las puertas. La misión de la Iglesia, a un pastor importantísimo de mucho renombre entre nosotros, que se llama Gottfried Oesterbar, yo creo que por el nombre, por eso los españoles no lo conocemos mucho, pero es hombre experto en misión, dice que hay 5 objetivos que la Iglesia tiene que tener en cuenta para que la misión sea eficaz. En primer lugar, la Iglesia es un instrumento, no un objetivo en sí mismo. ¿Lo entendéis? O sea, la Iglesia es un medio para llegar a predicar el Evangelio. Es un medio,
pero no es el objetivo. El objetivo es que todo el mundo conozca el Evangelio. Segundo, la Iglesia debe crecer en santidad y amor. Santidad y amor. Señor, haz que eso florezca en nuestra Iglesia. Estamos aquí en Vallecas, no Vallecas y los hermanos que están viéndonos por internet. Este es nuestro lugar de trabajo donde Dios nos ha puesto. Y no podemos hacer otra cosa. Y el Señor nos pide que crezcamos en santidad y en amor. La Iglesia fue organizada, tercero, la Iglesia fue organizada para servir. Por tanto, hay que trabajar, servir con amor, servir con cautela, pero con pasión. La Iglesia fue organizada para servir. Jesús dijo que Él no había venido a ser servido. Jesús no dijo que no había venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Cuarto, la participación de la Iglesia en la controversia con el pecado entre el bien y el mal será cada vez más fuerte. O sea, los encontronazos que vamos a tener con el pecado cada vez va a ser más fuerte. Y nosotros tenemos que saberlo. Ya nos está pasando. Cada vez la gente nos echa de fuera porque somos creyentes. Y además guardamos el sábado. Y además creemos que Jesús está vivo en el cielo intercediendo por nosotros. Y no creemos en la inmortalidad del alma. Pero vosotros que sois terribles. La gente cada vez se separa más de nosotros y tendremos cada vez más encontronazos con los que están en Babilonia o conocen Babilonia. Finalmente, la obra de la Iglesia no se agota en que unos pocos estén haciendo trabajo misionero, pero la mayoría no. No. La obra de la Iglesia se agotará cuando todos juntos, como un gran ejército, dirigidos por el Espíritu Santo, hagamos nuestra misión. Dejadme que me... Tengo aquí un... ¿Se ve ahí eso? ¿No se ve? Bueno, he cogido este. Perdón, me voy de aquí, los de... No me oyen los de Zoom. ¿Veis lo que es esto, no? Los hay más grandes, pero este tiene una cualidad que me gusta mucho. Esto es una hogaza de pan, pero el trigo es integral, 100% integral. Además, para hacer pan, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta para hacer pan? Agua, un poquito de sal y levadura. Y unas buenas manos. Yo en esta pandemia he hecho alguna vez pan y desde luego como manos no. Me falta mucha experiencia todavía. Pero reconozco el valor de esto. Reconozco que este pan integral es sano. Da salud a quien come este pan. Y este pan se digiere bien. Te satisface en el estómago y te aporta pues los nutrientes que Dios ha dispuesto en la harina de trigo integral. De la misma forma, los creyentes no podemos ser instrumentos separados, no nos podemos separar una cosa de la otra. Los elementos para que este pan sea nutritivo tienen que juntarse. El agua, la levadura, un poquito de sal, y junto es muy saludable para quien se lo coma. De la misma forma, hay dos componentes que nosotros tenemos que tener si queremos predicar y ser saludables para la gente de la calle. En primer lugar, ser conscientes de que tenemos que hacer una gran y hermosísima labor para rescatar a mucha gente. Ser conscientes de que tenemos que hacerlo. Pero en segundo lugar, nosotros mismos tenemos que ser una demostración viviente
del efecto del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Estáis de acuerdo? Así que hay una doble componentes en nuestro interior. Ser conscientes de lo que tenemos que hacer y vivir de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos dice en nuestra vida. Millones de personas ya han sido rescatadas de la confusión, millones. Hemos sido rescatados de las cadenas del sufrimiento del alma, del dolor, de la desesperación de este mundo. Tenemos esperanza. Tú tienes esperanza porque el Señor nos lo ha concedido. La muerte de Jesús es nuestra vida y su resurrección es la garantía de nuestra resurrección. Ya termino. Un muchacho alemán que de niño iba a la iglesia adventista con su madre, cuando fue joven decidió dejar la iglesia adventista. Pero enseguida llegó la Segunda Guerra Mundial. Y tal vez por sus ideas un poco extrañas, los nazis, aunque él era alemán, le llevaron a un campo de concentración. En ese campo de concentración, este joven tuvo tiempo de pensar lo que había hecho con su vida y le prometió a Dios que si se salvaba, serviría como pastor en su obra. Un día, los prisioneros le indicaron que había un agujero en una valla del campo de concentración y que al aviso de uno, todos saldrían corriendo para escaparse con otros muchos hacia el agujero de la valla. Otro prisionero venía corriendo cuando ya se dio el aviso, todos empezaron a correr y otro prisionero venía detrás de él, pero venía más deprisa que él y de repente cayó sobre él porque le habían disparado desde una torre de metralletas y habían matado al que venía detrás de él. Se cayó encima de este joven y los dos cayeron al suelo. Cuando apareció el oficial para ver los muertos, con su pistola fue dando un tiro de gracia en la cabeza a los que habían sido acribillados a balazo y estaban tumbados en la tierra. Cuando llegó cuando llegó a donde estaban uno encima de otro, disparó al que estaba encima y le dio el tiro de gracia. Pero el que estaba debajo, que era este joven, estaba tan lleno de sangre, de la sangre de su compañero, que el oficial no disparó sobre él. Cuando se marcharon, él estaba vivo y sin ningún rasguño. Cuando se marcharon, él se escabulló y se salvó de una muerte segura. De la misma manera que la sangre de aquel prisionero cubrió el cuerpo del soldado y pudo lograr vivir, Cristo nos cubre con su sangre y nos salva de morir. La vida que proviene de Jesús es la más grande de todas las vidas. Su regalo da sentido a nuestra existencia. Si por fe aceptamos lo que Él ha hecho por nosotros, promete estar cada día con cada uno de nosotros y nos promete en su venida que vamos a tener la vida eterna. Es responsabilidad de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana y de los que estáis escuchando hablar a otros de esta gran verdad, de decir a los demás que lo que es bueno para mí también puede ser bueno para ellos. Ellos tienen derecho, los que están fuera, que todavía no han aceptado a Jesús, tienen derecho y tienen el derecho de poder elegir, de tener la oportunidad de poder elegir de la misma forma que nosotros elegimos un día y dijimos, quiero seguir a Cristo. Ellos tienen derecho.
y nosotros tenemos el pan para llevárselo. Esa es nuestra misión. Y me gustaría que esta mañana vosotros os sintieseis en vuestra mente y en vuestro corazón: Señor, dame un sitio donde yo pueda hablar a los demás. Pon delante de mí personas que quieran escucharme por lo menos, para hablarles de la verdad que yo he recibido de tu parte. Que Dios os bendiga. Amén. Levántate, cristiano, levántate y trabaja. No dejes que tu vida se pase en la inacción. El que en el ocio vive, a su hacedor ultraja. No lleva sus deberes ni cumple su misión. Si quieres que la vida te ofrezca mil encantos, si quieres que la dicha te inspire paz y amor, trabaja con ahínco, sin miedo ni quebrantos, y un cielo de ventura verás en tu redor. Trabaja por el mundo, trabaja por el cielo, sembrando buenas obras, sembrando bendición, virtudes